Hello students, welcome to lesson number 14. We are more than half of the course. So this unit we're going to focus on jobs. These units we will talk about jobs. Let's go to review the lesson. Okay. A job and a career. A job, un trabajo, a career, and careers, una carrera, ¿verdad? It could be a bachelor degree, puede ser una licenciatura, or an engineering, una ingeniería. Okay, so let's go to read, vamos a leer, what the objectives of these lessons. What we are going to learn. Que vamos a learn, aprender, ¿recuerdan? Okay, number 1. I will learn to say what I do for work. I will learn to say, repeat, what I do for work. Aprenderé to say, a decir, what I do, que hago, for work, para trabajar. ¿En qué trabajo yo? Number 2, I will learn to ask and say what someone does for work. I will learn, aprenderé, to ask, a preguntar, to ask, a preguntar, and say, y a decir, what someone does, que hace alguien, for work, en su trabajo. Number 3, I will learn to say where I work. I will learn to say where I work. I will learn, aprenderé, to say, you know that, aprende a decir, where, donde I work, donde trabajo. And number 4, I will learn to ask and say where someone works, Again, I will learn to ask and say where someone works. I will learn, you know that, aprenderé, to ask, a preguntar, y a decir, and say, where, donde alguien, otra persona, trabaja. Okay, so let's go with the lesson. Remember to click on continue. Okay, these are the vocabulary words. We have a lot of work this week. You will see them. Let me put me over here. Okay. Try to make your own flashcards. Traten de hacer sus tarjetitas, flashcards, sus tarjetitas para repasar. Déjenme ubicarme donde ustedes puedan verme. Okay. Para repasar las nuevas palabras. Okay? Okay. Then listen to each word. Listen. Remember, listen. Oh. To each word. Escuchen cada palabra. Repeat the words. Repitan las palabras. Practice your pronunciation. Y practiquen la pronunciación. Okay. Let's go with number 1. Factory worker. Factory worker. Es a person that works in a factory. Es una persona que trabaja en una fábrica. Es un empleado de una fábrica. Repetimos. Repeat after me. Factory worker. Cashier. Cashier. Es una persona in a store, en la tienda. You have to pay them. Usted tiene que pagarle a esas personas. Entonces, una cashier es una cajera. Doctor. It's almost as it is in Spanish. Se escribe igual que en español. Doctor. Pero la pronunciación, fíjense. Doctor. Doctor. Electrician. Electrician. Shh. Eso suena como shh. Electrician. Ok. Es una persona, un electricista. Ok.
Fisherman. 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 Fish. Man. Fish. The one you eat. Pescado. Okay. Pescador. Fisherman. Cook. Cook. Remember cook? Cook. To cook es cocinar. Cook es un cocinero, ¿no? Journalist. A journal es, lo recibimos, lo venden en las mañanas. It has the news. Tiene las noticias. So a journalist es un periodista. Fireman. Fireman es un bombero. Now we have, okay. Surgeon. Surgeon. Okay. We have cirujano. Painter. Painter. It's the one that paints the walls. The walls. En la casa, las paredes. Es un pintor, pero de brocha gorda, ¿no? Construction worker. Construction worker. Es un trabajador o empleado de la construcción. Let's go with the other part of the list. Vamos con otra parte. Secretary. Secretary. Secretaria. Mechanic. Mechanic. Mecánico. Nurse. Nurse. Enfermera. Salesperson. Sales. To sell. Vamos, es vender. Salesperson es el vendedor. Artist. Artist. It's not artist, it's artist. Artista. Architect. Architect. Arquitecto. Custodian. Custodian. Es el guardia. Scientist. Scientist. Científico. Vamos a regresar. Custodian. Custodian es la persona que se encarga también de la limpieza. Veterinarian. 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 El veterinario. Computer programmer. Computer programmer. Es el programador de computadoras. Carpenter. Carpenter. Carpintero. Ajá. Teacher. Teacher. Maestro. Farmer. Farmer. Granjero. And then we have server. Server. Server es el empleado, el mozo. Hairstylist. Hairstylist es la persona que nos arregla el cabello, ¿no? La estilista. Accountant. Accountant. Contador. Clerk. Clerk es un empleado de oficina. Postal worker. Postal worker es el empleado de correos. Flight attendant. Flight attendant. A flight attendant es el auxiliar en un vuelo. Welder. Welder. Welder es un soldador. Dentist. Dentist es un dentista. And finally, entertainer. Entertainer. Entertainer es un animador. Okay? It could be in the TV. Puede ser en la televisión or in the theater or whatever. You know. Artistic place. Okay? Entonces, now, remember that you have words over here. There are words over here that you need to learn. Words, palabras that you need. Usted necesita learn. Okay? So, go and review each word and learn them. Apréndelas. You have to practice many times, more than 5, maybe 10, until you have them on your mind, hasta que las tenga en su cabecita, ¿ok? Repita, repita, repita. Trate de, office es una oficina, entonces trate de imaginar una oficina y decir el nombre en inglés. Office, office, para que usted piense en inglés. Entonces, no piense oficina en español y luego vea la imagen, no.
Diga office e imagínese una office. Una office, entonces imagínese la secretaria, la computadora, todo. Okay? Okay, let's go with number 1. It's office. Then we have factory. Okay? Aquí hay muchas factories aquí en Tijuana. Muchas fábricas. Hospital. Hospitales. Store. Tienda. Si tiene preguntas de la pronunciación, ya sabe, píquele. Store. Just click. Okay, and listen. Restaurant. Store. Oh, sorry. Restaurant. Restaurante. School. Escuela. Doctor. Doctor. Nurse. Enfermera. Server. Es el mozo. Electrician. Un electricista. And all the ones that we already practiced. Y todas las que ya nos aprendimos. Ok, tenemos factory worker. Un empleado de una fábrica. Secretary. Teacher. Cashier. Mechanic. Farmer. Salesperson. Me faltó la S. Salesperson. Hairstylist. The one that cuts and color your hair. Fisherman. Artist. Remember, you can click the button and you can listen to the pronunciation. Practice it many times. Practíquelo muchas veces. Practice it, each word. Practique cada palabra muchas veces. Okay, let's go now with the conversation. Vamos con parte de la conversación. Let me see the time. Vamos a ver cuánto tenemos. Okay. Esta parte, fíjese lo que dice aquí. Dice, memorize. Not just read, no solo lea. It says, memorize grammar and target phrases. Dice, memorice la gramática, la forma en que están construidas las frases y estas frases que son básicas, esenciales, que usted las va a poder utilizar en muchas conversaciones. Ok, vamos a ver la primera parte. What do you do for work? What do you do for work? Y acuérdense que cuando preguntamos what, how, when, la entonación va para abajo. Cuando una pregunta va a decir sí o no, la entonación va para arriba. Ok, do you like it? Va para arriba. Yes or no. ¿Te gusta? Sí. Ok, do you like it? Pero este dice, what do you do for work? Va para abajo la entonación. Contesta, I am a nurse. ¿Qué es una nurse? Acuérdense. ¿Qué es una nurse? She works in a hospital with a doctor. ¿Quién trabaja en un hospital con un doctor? A nurse, una enfermera. Ok. What do you do for work? Otra respuesta puede ser, I have my own business. Miren esta palabra cómo se pronuncia. Business. Significa, I have, yo tengo, my own, mi propio business, negocio. Tengo mi propio negocio, mi negocio propio. What does he, ¿qué hace? What does he, él, or she, do for work? Fíjese cómo está construida la pregunta. What does, el auxiliar, luego dice él o ella, ¿no? ¿Qué hace él o ella para trabajar? Y aquí tenemos dos, does y do. Así se escribe porque dice, ¿qué hace ella para trabajar? Ok, esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo respondemos? He, si fuera un hombre, he is a mechanic. Él es un mecánico. Si fuera una mujer, she is a mechanic. Ella es una mujer. Otra respuesta, he has his own business. Él tiene. Miren, en tercera persona el singular, él, ella o la cosa, el verbo tener, que es to have, se conjuga en inglés has. Entonces, he has his own business o ella, she has his own business. Vamos a dejar aquí con la segunda parte de este repaso. This is the first part of the review y vamos a ir a la segunda parte.